Eh, En días anteriores, pues hablamos de lo que era el matrimonio civil, lo que es el matrimonio religioso. Ahora le corresponde a que hablemos un poco, ¿verdad? Un poco porque ya se nos ha bastado el tiempo, pero hablemos un poco sobre la unión de hecho, ¿verdad? Es decir, en Guatemala se acostumbra este tipo de unión por situaciones diversas, ¿verdad? Algunas es, por ejemplo, que son de diferente religión, ¿verdad? Es decir, uno es cristiano, el otro es católico, el otro es testigo de Jehová o es mormón. Tienen diferentes religiones, ¿verdad? Entonces, y ninguno quiere ceder, ¿verdad? Si querés, te casas conmigo pero, religiosamente, pero católico. El otro dice, no, si te querés casar conmigo, evangélico. Entonces hay discusión sobre el tipo de religión que quiere en su matrimonio. Entonces dicen, bueno, entonces para no tener problemas, pues no nos casamos, solo que el amor va a ser el único vínculo que va a haber entre los dos y empieza la unión de hecho, ¿verdad? Otros, pues, simplemente los padres no están de acuerdo en el matrimonio, ¿verdad? Es decir, como siempre, va, dice, no, es que ese hombre o esta mujer no te conviene y lo siento mucho, pero yo no te doy mi bendición para que te cases y empiezan los problemas. Entonces deciden, ¿verdad? Bueno, entonces mejor nos huyimos, ¿verdad? ¿Ya? Y hacemos nuestra vida aparte, ¿verdad? Esa es otra fuente de la unión de hecho, ¿verdad? Y otra que no es hasta ahora que ya no es legal, ¿verdad? Porque antes se aceptaba, porque ahorita ya se toman estas situaciones como una violación ¿cómo se llama? A la señorita o al jovencito. Antes, pues, la unión de hecho se hacía porque eh, los contrayentes eran menores de edad. ¿Mm? Entonces no había una base legal para el matrimonio, ¿verdad? Y eso se aceptaba. Es decir, eh, eh, los compadres se ponían de acuerdo antes de que nacieran los chicos, que cómo se llama mi hijo, que se va a casar con una tu hija y como que miraran esos como que fuera un perrito o algo así, pues hacían las uniones, ¿verdad? Estuvieran o no estuvieran de acuerdo. E inclusive a veces habían adultos que se casaban o se unían de hecho con menores de edad, pues, y era aceptado, ¿verdad? A veces en el instituto todavía, que yo trabajé en la tarde, a veces las mamás todavía no sabían o no estaban conscientes de que ahora es un delito eso, ¿verdad? Y ellos llegaban campantes a decir, es que se fue con el novio a vivir. ¿Y cuántos tiene su hijo? 13 años. Pues se fue. Una mamá una vez me dijo, mire, profe, me dice que yo quiero que tal vez un psicólogo puede atender a mi hija, porque ella cuando quiere se va de la casa con su novio y regresa a los 8, 15 días, ¿verdad? ¿Ya? Y así se mantiene. Yo quiero que tal vez un psicólogo la pueda orientar. Entonces yo le digo, mire, la que necesita psicólogo es usted, ¿verdad? ¿Cómo es eso que está permitiendo eso, pues? ¿Ya? Entonces el psicólogo es para usted, porque ella todavía es menor de edad, está bajo su tutela, ¿verdad? Pero ahora no solamente es cuestión moral, sino que es cuestión legal. Es decir, la mamá no puede decir de que su hija está con un adulto, pero que está con consentimiento. Es decir, es que el muchacho fue a hablar conmigo y yo pues acepto esa situación, ¿verdad? Y la patoja está de acuerdo también. Eso ya no es aceptado ante la ley. Es decir, ya no puede haber una unión de hecho de común acuerdo cuando son menores de edad, ¿verdad? Eso se lo digo yo a ustedes también, ¿verdad? Por si a alguien se le ocurre de que su nenita está enamorada del patojo y aunque sea menor de edad, pues que empiecen a tener una relación matrimonial o marital. Eso ahorita está penado, ¿verdad?
Se los digo porque ustedes son adultos, ¿verdad? Claro, ahorita van a decir, míreme, eso me lo hubiera dicho cuando yo era menor de edad. No, pero ahorita ya es adulto, pero tiene hijas y tiene hijos, ¿verdad? Por los que tiene que velar ante Dios y ante la ley también, ¿verdad? Pero tal vez nos salimos un poco del tema, pero es importante hablar algunas situaciones de estas. Entonces tenemos la tercera opción de tener un matrimonio, como le digo, la unión. De hecho, esto se da en el área rural y también en el área urbana. Es decir, ahorita, como dicen, la unión libre, ¿verdad? Es decir, ya no creen en el matrimonio, ¿verdad? Muchos jovencitos para el matrimonio ya es algo del pasado, ¿verdad? Entonces dicen, no, mejor ahí sí no hasta que la muerte nos separe, sino que hasta que el amor dure, ¿verdad? ¿Mm? Y a veces el amor puede durar 1 año, 6 meses o 1 mes, ¿verdad? Y ese es el tipo de relación, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos de nuestros hijos, a veces decimos, "Ah, es que él está viviendo con una mujercita o él tuvo su novio y se fue, pero ahí están viviendo felices y todo eso, ¿verdad? O a veces, ¿y quién es ese muchachito? Ah, pues él es el hijito de mi hija, ¿verdad? Que se fue, pero no le fue bien con el hombre y se separó, pero ahora consiguió otro y el otro no quiere que al niño, entonces el niño se quedó conmigo, ¿verdad? Pero se casó, no, también ahí están tratando de vivir, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de situación que se da en Guatemala, ¿verdad? Tal vez no es específicamente del tema de matrimonio, sino que son problemas que se dan en los matrimonios. Pero vamos a hablar ahorita un poco de la situación de la unión de hecho. Eh, vamos a ver. Entonces, tenemos ahí el concepto de y naturaleza jurídica de lo que es el matrimonio de hecho, ¿verdad? Dice el concepto, o sea, ¿qué es un matrimonio de hecho? Dice que es la institución social de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, que se juntan maritalmente sin estar casados entre sí con el propósito de un hogar y vida en común más o menos duradera, cumpliendo los mismos fines que el matrimonio y con el plazo mínimo y condiciones para que goce de la protección legal. Es decir, en ley, el matrimonio de hecho es válido siempre y cuando exista un tiempo que la misma ley establece para que sea reconocido como matrimonio. Es decir, no significa esto de que me voy a unir de hecho y voy a vivir 1 mes con ella y ya tengo derechos y obligaciones. No, no tanto es así, ¿verdad? Porque si no, esto sería, ¿cómo se llama? Mucho liberalismo, ¿verdad? Sino que la ley establece cierto tiempo, ¿verdad? Por eso aquí está la base legal o la naturaleza jurídica del matrimonio o la unión de hecho. Entonces dice, su naturaleza jurídica dice que es una institución social, ¿verdad? Que cumple con fines similares al matrimonio y busca dar legalidad a uniones anteriormente consideradas ilícitas e inmorales. Institución social que tiene la necesidad de brindarle protección legal a la mujer y a los hijos. Como pueden ver ustedes aquí, el énfasis es de que ya sea matrimonio civil, matrimonio religioso o unión de hecho, se busca siempre la protección legal, ¿verdad? De los miembros de la familia, especialmente la mujer y los hijos, ¿verdad? Y aquí tenemos un resumen de cómo se llama la base legal que son reconocidos
en la Constitución de 1945. Eso pues no nos interesa mucho a nosotros porque son leyes que ya no están. La Constitución política del 65 ya no existe, ¿verdad? Ya estamos con la Constitución de 1985, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, son antecedentes de que esta unión de hecho no es tan nueva, ¿verdad? Sino que viene desde muy atrás, inclusive eh, eh, antes de un matrimonio civil y antes de un matrimonio religioso, pues existió la unión de hecho. Es decir, antes de todo eso ya habían uniones de hecho. Entonces, aquí habla de diferencias entre y similitudes con el matrimonio. Y dice, el matrimonio cuyos efectos se producen a partir de la fecha de la celebración del mismo. Es decir, los derechos y obligaciones de las personas en un matrimonio son en el preciso momento en que usted firma, ¿verdad?, que acepta a la otra persona. Ahí empieza, no antes. Mientras que la unión de hecho dice sus efectos se retrotraen a partir de la fecha en que la misma se inició. Es decir, puede haber un matrimonio, puede haber, ¿cómo se llama? Posterior, pero se reconoce, ¿verdad?, la obligación de cada uno de ellos desde el momento en que fue la unión de hecho. Claro de que para eso las personas tienen que presentar testigos, tienen que presentar una serie de documentos para comprobar de que la unión de ellos data de cierto tiempo, ¿verdad? Para que se reconozcan esos derechos. Y dice, tanto el matrimonio como la unión de hecho declarada crea un estado permanente hasta su disolución. El primero, o sea, el matrimonio, con carácter de invariable. No así el segundo, o sea, el de hecho, que puede transformarse en estado matrimonial. Es decir, en este sentido, hay ciertas bases legales de que, por ejemplo, el matrimonio dice que no son variables, es decir, no pueden cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede haber un matrimonio y luego decir, bueno, vamos tal vez en la iglesia, tal vez es como así decirle, como, no sé cómo le llaman, pero es como volver a hacer votos, ¿verdad? De lealtad. Eso pues se hace solamente por una situación eminentemente religiosa, pero el matrimonio no varía por eso, ¿verdad? Es decir, hay, como dicen, bodas de oro, bodas de plata, bodas de diamante y un montón de bodas, ¿verdad? Pero la verdad es de que no varía en ningún momento el carácter del matrimonio, ya sea de 5, 10, 20, 30 años, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna, no hay variable, ¿verdad? Ahora, en ese matrimonio, de hecho, pues iba a haber variable, pues porque en un principio, pues solamente se dedicaron a vivir juntos, ¿verdad? Pero después puede ser de que quieran legalizar esa unión que tienen. Entonces, hay variables en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante alguna situación. Aquí están los requisitos para la unión de hecho, ¿verdad? Dice de que primero tiene que tener la capacidad legal para contraer matrimonio. Es decir, puede ser de que se junten dos personas, ¿verdad? Y que quieran tener una unión de hecho, porque ninguna de las dos personas está divorciada, por decirlo así, tienen todavía un vínculo matrimonial y se unen de hecho, pero, ¿verdad? Esto, para que sea válido, tiene que pasar un tiempo determinado y con el tiempo las dos personas tienen que demostrar de que dejaron ya una relación, ¿verdad?
así formal, es decir, ya hay un divorcio formal, ¿verdad? Entonces, dice que exista un hogar o que haya existido, ¿verdad? Este es otro requisito, es decir, para que se reconozca una unión de hecho, tiene que existir un hogar o que haya existido un hogar, pues ya. Y el inciso C nos habla que la vida en común se haya mantenido en forma constante y estable por 3 años como mínimo. ¿Verdad? Ese es el tiempo en que se reconoce una unión de hecho. Dice, mantenido en forma constante y estable por 3 años como mínimo. Bueno, ahí ya nos marca un tiempo, es decir, cómo reconocer una unión de hecho, pues que la persona ya haya vivido como mínimo 3 años, ¿verdad? Y que se cumpla o haya cumplido con los fines del matrimonio. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Pues principalmente es la procreación y la protección de sus miembros, ¿verdad? Y nos habla también este documento sobre la unión de hecho voluntaria, fíjese, y judicial. Es decir, voluntaria, dice, se declara y formaliza ante el alcalde municipal por medio de un acta o ante un notario en acta o escritura, ¿verdad? Eso es en forma voluntaria, pero también puede ser contenciosa o judicial, que pueden obligar a una persona a tener una unión de hecho, ¿verdad? Entonces, para lo demás, pues, los efectos jurídicos económicos, pues, son similares a, ¿cómo se llama? A lo que es, ¿cómo se llama? Un matrimonio civil, es similar. Es decir, ahí tenemos, como decía anteriormente, la protección de los miembros, especialmente de los esposos, de los hijos, qué derechos y obligaciones tiene el hombre, qué derechos y obligaciones tienen las esposas y también los derechos de los hijos, ¿verdad? Entonces, con esto, pues, finalizamos ya lo que es el matrimonio, ¿verdad? Espero de que tal vez en algún momento, pues, no los haya ayudado porque tal vez ustedes tienen más experiencia que yo, ¿verdad? Porque yo a mis 15 años yo no he vivido eso todavía, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez lo creen, ¿verdad? Ya no sé Buena, cómo profe, se lo hacer eso, ¿verdad? Pero yo espero de que si no les ayudó en algo, al menos que haya despertado la curiosidad, ¿verdad? Porque ya todos ustedes ya son padres de familia o la mayoría, y los que no son, qué vergüenza, ¿verdad? No, son mentiras.